Creo que todos ya hemos comprendido, ya hemos entendido que la palabra directriz que venimos recibiendo cada año no se agota ni se extirpa el 31 de diciembre del año que corresponde. Personalmente creo que, por el contrario, todo ese cúmulo de palabras que hemos ido recibiendo todos estos años pasan a ser el patrimonio y el legado del ministerio que se va construyendo y desde donde se le da solidez a la plataforma ministerial que estamos llevando adelante, que estamos edificando. Por favor, yo quiero pedirte que no te distraigas ahora, porque voy a tirar algunos conceptos que son muy importantes y voy a decir esto. Hermanos, yo no voy a predicar en general hoy. Quiero que levantes tu mano y sepas que la palabra que voy a dar te involucra personalmente. Te involucra personalmente, así debe ser. La palabra directriz que recibimos cada año es para la congregación toda, pero yo quiero decirte que la congregación está formada por discípulos, y si sos un discípulo del Señor, la palabra directriz te apela directamente, de manera que estás involucrado. Yo quiero que toques al que tenés al lado y que le diga: estás involucrado, no te puedes escapar. Por ahora quiero ver el movimiento que lo toca y que le dice: estás involucrado, no te puedes escapar. La madurez lograda en la obediencia y la valoración de la palabra directriz de cada año produce, escuche esto, porque esto no se le tiene que escapar, produce tal firmeza de convicción en cada hijo de Dios y por lo tanto produce una fe práctica que honra al Evangelio del Señor Jesucristo. Y esto es personal, esto no se imparte de otra manera, esto es personal, se edifica personalmente. De hecho, la palabra directriz de este año está basada en el libro de Mateo, entre otros textos más, pero por supuesto allí dice: cualquiera que me oye estas palabras, le compararé a un hombre prudente. Aquí hace referencia a un hombre prudente que oye y obedece, que oye y obedece. La palabra directriz de este año nos apela personalmente. Lo que estoy tratando de comunicar es que el texto mencionado infiere inmediatamente que el establecimiento que vamos a vivir este año tiene que ver con que cada cristiano elige correctamente la plataforma sobre la que edificará su vida en Cristo. Me involucra personalmente. Entonces, quiero poner como primer punto de esta reflexión en este día, que la elección del terreno sobre el que voy a edificar mi vida es personal. Por favor, una vez más, decirle al que tienes al lado: es personal, es personal. Debemos notar que la palabra está dirigida a toda la congregación, pero como dijimos recién, congregación está formada por personas, indudablemente de manera individual, es decir, que nos apela y nos habla de una decisión de obedecer de manera personal. Yo no puedo obedecer por otro no puede obedecer por mí. Mi obediencia a la palabra que escucho es personal. La palabra directriz de establecimiento es para todos, pero en realidad la efectividad y la concreción del establecimiento involucra personalmente a cada uno. Perdón por la redundancia, pero voy a insistir en esto para que arranquemos desde el primer momento en esta reflexión entendiendo lo que nos toca de manera personal. Palabra directriz para la congregación, pero congregación está formada por discípulos. Si eres un discípulo de Cristo, la obediencia, la elección del terreno donde vas a edificar tu vida en Cristo Jesús es de manera personal. Tu obediencia cuenta. Si tu obediencia es desobediencia, estamos en problema porque estamos debilitando la plataforma sobre la cual queremos establecer. Miren, quería destacar esto. Si el nivel de palabra que vamos a tener en el resto de este año es del nivel de las palabras que ya hemos tenido estas primeras semanas,
ajustémonos los cinturones de seguridad porque yo creo que vamos a levantar vuelo, vamos a tomar velocidad y vamos a ver cosas que anhelamos muchos años y que nunca vimos, pero que este año, si hacemos bien las cosas, se van a ver. Mucha gente va a venir a buscar a Cristo a este lugar. Depende de vos y depende de mí. Por favor, toca al que tenga al lado. Hagamos bien las cosas, hagamos bien las cosas. Eso es lo que estoy tratando de decir. Miren, cuando predicó el pastor Felipe Garrido, el día 8 de enero, su énfasis fue puesto en el hecho de que cada cristiano tiene que tener una profunda, constante y permanente relación con Dios. Allí tuvo el énfasis. La semana siguiente predicó la pastora Nancy Pazuelo y señaló de manera especial 2 palabras en las que puso el énfasis: obediencia y verdad. Y finalmente, el domingo siguiente predicó Karina Tiznado y su énfasis fue puesto en la sabiduría como guía necesaria para el establecimiento. Mamita mía, quiero decirle que cuando yo leí todo esto y escuché todos estos mensajes, dije, me voy a tener que esforzar para dar la medida, porque esto le puso plataforma a lo que nosotros queremos edificar. ¿Me va siguiendo, hermano? Gracias por lo que me van siguiendo. ¿Me va siguiendo? ¿Alguno más? Repaso entonces. ¿Por qué relación con Dios? Porque relación con Dios es la única manera de conocer los planes, propósitos y voluntad de Dios. Por eso tenemos que edificar, gracias Felipe por ese mensaje, una profunda, constante, permanente relación con Dios. Eso es personal. ¿Por qué la verdad? Porque la verdad es la revelación dada por Dios en su palabra y es la única guía inequívoca que nos muestra el verdadero propósito y genuino propósito de Dios. ¿Por qué obedecer? Porque obediencia es la palabra o es la actitud correcta del que desea establecerse sobre la roca. Jesús dijo, le compararé a un hombre prudente que me oye y obedece de manera personal. Y finalmente sabiduría, porque sabiduría nos permite marchar en el camino correcto sin desvío alguno. Relación con Dios, verdad, obediencia, sabiduría. Reitero entonces, caminar en el establecimiento nos involucra a todos de manera personal. Debemos entender, como decíamos, que si bien es cierto, y aquí está la redundancia, la palabra directriz es dada para toda la congregación, el armado de la plataforma para el establecimiento depende de la obediencia personal, individual de cada uno de los que formamos parte de la iglesia. Hace poquito yo prediqué aquí mismo diciendo que cuando yo hago algo indebido, lógicamente yo estoy en falta delante de Dios y mi vida es afectada para mal. Pero dije en esa oportunidad, y vuelvo a repetir, que cualquier cosa que yo haga fuera del orden de la voluntad de Dios afecta la vida de la iglesia. Porque en la Biblia dice que la iglesia es un solo cuerpo, que si bien es cierto, está formada por muchos miembros y cada uno en particular maneja su vida, en el conjunto de todos los miembros se forma el cuerpo de Cristo. De manera que soy responsable personal del establecimiento de lo que Dios quiere hacer. Ahora, quiero entrar en un tema más, o agregar o tocar el tema que me importa tocar hoy. Yo he titulado la reflexión de hoy, Discípulos con el carácter de Cristo. Entonces quiero hablar de carácter. ¿Qué es carácter? Carácter es un conjunto de cualidades que distinguen a una persona de las demás y que se refiere a su forma de ser y de actuar. Es un rasgo de la personalidad que se desarrolla a lo largo de la vida. Ahora, apliquemos este concepto a lo que nosotros llamamos el carácter de Cristo. Según la Biblia, el carácter de Cristo
es la expresión visible. A ver, sí, voy a aclarar esto porque yo quiero hablar de que un discípulo, el verdadero discípulo, no se es discípulo por haberse llegado a una iglesia. No se es discípulo solamente por haber creído en Cristo. Se es discípulo cuando uno empieza a hacer, pensar y decidir como su maestro. De manera que todavía muchos estamos en el proceso de llegar a ser los verdaderos discípulos de Cristo. Así que, si vamos a mostrar a Cristo, nosotros tenemos que tener el mismo carácter de Cristo. En ese sentido, decir que el carácter de Cristo, quien ha sido por naturaleza Dios, incluye algunas cosas, porque el carácter de Cristo es la expresión visible, práctica y cercana del carácter de Dios. Y está basado, por supuesto, en su palabra. El carácter de Cristo se caracteriza por algunas cosas que voy a mencionar y que te quiero pedir que vayas viendo si están incluidas en tu carácter. El carácter de Cristo se caracteriza por su integridad, por la verdad, la justicia, la sabiduría, la benevolencia, la misericordia y Pablo diría el dominio propio. Un texto que a mí me parece que sintetiza todo lo que estamos diciendo, lo encontramos en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8, donde dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, que siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo, escucha ahora, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Características del carácter de Cristo. Este es el Cristo que adoramos, este es el Cristo al que anunciamos Rey, pero este es el Cristo al que decimos seguir, y identificados con Él decimos ser sus discípulos. Algunas entonces de las características de Cristo las vuelvo a repasar: su humildad, su mansedumbre, su compasión, su determinación, su valentía, porque hay que ser valiente para decir no en circunstancias muy difíciles y mantenerse en sus propias convicciones, como Él se mantuvo cuando lo tentaron, cuando lo atacaron, cuando lo apedrearon y aún cuando lo llevaron a la cruz. La franqueza, la perseverancia, características del carácter de Cristo. Discípulos con el carácter de Cristo. ¿Qué podemos decir a esto? Escuchen, porque voy a enumerar una serie de cosas. Y vuelvo a decir, hermano, iba a hacer algo que hizo Velar cuando estuvo aquí. A él se lo permitieron. A Sebastián Palermo también se lo permitieron y algún otro que estuvo acá. Y lo voy a hacer. Velar no pidió permiso. Velar saltó de ahí a acá. ¿Y sabe por qué vine? Porque quiero decirte que estás involucrado. Estás involucrado. Estás involucrado. Estás involucrado. Vos de la foto, estás involucrado. ¿Lo digo o no lo digo? Estás involucrado, pero quiero verte involucrado. Es personal, estás involucrada. ¿Me vas siguiendo? Entonces ayúdame ahora, si no me lo recorro a todo, me vuelvo a la plataforma, porque si no me va a agarrar el que maneja la cámara. Toca a alguien y decirle, estás involucrado. No te involucró este mensaje. Dios te ha involucrado. Quiero decirte que tenés el sello del Espíritu Santo,
quiero decirte que la sangre de Cristo derramada en la cruz puso el sello. Estás involucrado. Esta mañana participamos de la cena del Señor y participamos de la copa como símbolo de la sangre derramada por Cristo en la cruz, que te limpia de todo pecado y te ha dado un lugar en la eternidad. Entonces, no esperes sentado el día en que se habilite la puerta de tu casita en el cielo. Aquí estás involucrado. Diego, estás involucrado. Hasta el mate está involucrado. ¿Me van siguiendo, hermano? Entonces, quiero decirte, te tienen que aparecer algunas de las características del discípulo de Cristo. ¿Cuáles? Por ejemplo, Jesús no vaciló frente a la tentación. Jesús es el primer y mejor ejemplo que encontramos en la Biblia de que resistió la tentación. Si sos discípulos de Cristo, quiero decirte, diariamente vas a ser invitado a hacer cosas que la palabra de Dios dice que no tenés que hacer. Y yo tampoco tengo que hacer. Pero quiero decirte que muchos se justifican diciendo, Dios conoce que soy humano y conoce mis debilidades y entonces Dios me entiende. No, Dios no te entiende. Dios dice, fuera del pecado. Segundo, un discípulo de Cristo tiene claro a quién representa. No vivís la vida cristiana para que te elogien. No se vive bien la vida cristiana para que te aplaudan diciendo, mirá qué lindo cristiano que es este, qué bien que se porta. Todo el tiempo un discípulo de Cristo sabe a quién representa y por lo tanto sabe que la gloria, la honra y la exaltación de lo que podemos hacer es para Él. Nosotros solamente obedecemos y Él se lleva la gloria, la honra y el honor. ¿Usted está diciendo amén a esto? Escuche esto. Un discípulo de Cristo, y me alegra que Virginia lo explicó muy bien esta mañana, un discípulo de Cristo valora, respeta y vive profundamente y reconoce profundamente el valor de la iglesia como cuerpo de Cristo. A un discípulo le importa la iglesia. A ver, que la iglesia, a un discípulo le importe la iglesia no significa que se tiene que ocupar de que esté en la silla bien colocada, de que haya buen sonido, que tengamos un excelente equipo de alabanza y de oración. Esto es parte del asunto. Pero valorar la iglesia de Cristo es entender que yo como miembro de la iglesia de Cristo debo ser un instrumento sanador y de sanidad constante para la iglesia. Es decir, mi actitud como cristiano bendice o le hace mal a la iglesia según obedezca o desobedezca la palabra de Dios. Cuando yo peco, daño la iglesia. Cuando yo vivo bien, bendigo la iglesia. A un discípulo de Cristo, así como al Señor Jesucristo le importó, le importa y valora a la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Un discípulo de Cristo es un instrumento de transformación constante. El discípulo con el carácter de Cristo tiene una plena identificación con el propósito y la misión redentora del Señor y por lo tanto trabaja en el establecimiento de su reino aquí en la tierra. Un discípulo de Cristo, escuche esto. Un discípulo de Cristo ve al mundo como Cristo lo ve. El mundo está en problemas, yo no me voy a poner a explicar eso porque todos lo sabemos todos los días. En todo caso tendremos que decir que el mundo está en problemas más graves que hace mucho tiempo atrás, cada vez peor. Y el Señor Jesús sabía eso, y Dios sabe eso. Pero su presencia aquí en la tierra no fue para destacar el mal. La presencia de Cristo aquí en la tierra fue para sacar a la tierra, al mundo de esa situación, porque Él tiene el único que tiene poder para transformar toda realidad. Gracias por el amén.
Un discípulo de Cristo ve al mundo como Cristo lo ve. Un discípulo de Cristo cree en el poder transformador del Evangelio porque él mismo ha sido transformado por el poder de Dios. Si todavía hay cosas que tenés que entregar, es el tiempo de la transformación. No podemos hablar de transformar generaciones si yo mismo no he terminado de ser transformado. Y quiero decirles que para poder decir lo que estoy diciendo, he tenido que trabajar duramente conmigo. Una de las cosas a las que hice referencia recién y quizá vuelva a hacer referencia, es el tema del dominio propio. Ustedes no se imaginan cómo ha trabajado conmigo Dios en estos días en el tema de entender lo que es el dominio propio y controlar mis impulsos diarios de todo tipo. Porque un discípulo de Cristo no se puede justificar diciendo somos humanos, nos enojamos, nos irritamos, pum, pum. Sí, es verdad. Eso es parte de las emociones, que un psicólogo puede explicarlo mejor que yo. Pero la Biblia dice que Jesús pasó por las mismas cosas y tuvo control de sus acciones. Un discípulo de Cristo hace propio el mensaje de su Señor y por lo tanto se mueve, vive y actúa proclamando lo que su mismo Señor proclamó. No con palabras, sino con acciones. Esta afirmación que voy a hacer ahora en este momento es muy fuerte. Si hay teólogos acá me la van a discutir, pero no importa, yo voy a decir lo que creo y después se lo justifico bíblicamente. Un discípulo de Cristo, por su identificación con su Señor, es tal que cuando se lo conoce como discípulo es como conocer al mismo Señor. No sé si me está entendiendo lo que dije. Yo ya les dije hace unos domingos atrás cuando prediqué que tenemos que erradicar de nosotros ese mensaje diabólico que nos ha hecho decirle a la gente que viene a la iglesia y ve cosas que no están bien y venimos y le decimos, mire, cuando usted venga a la iglesia, mírelo a Dios, no a la gente. No. La Biblia dice que la gente te tiene que mirar a vos porque es en vos que se tiene que manifestar el Señor Jesucristo. Un discípulo de Cristo, entonces, por su identificación con el Cristo de la cruz, cuando se lo conoce como discípulo, es como conocer al mismo Señor. Apropiate de esta verdad, por favor. Quiero hablarles por un momento, usé un ejemplo de lo que hacen las empresas para ir al siguiente punto. Quiero hablarles de las certificaciones que necesitamos. Las empresas exitosas, las empresas más importantes, tienen un protocolo a través del cual certifican a sus líderes más importantes para que logren un mayor rendimiento y, por lo tanto, mejores resultados en sus empresas. Una certificación profesional es el reconocimiento oficial que acredita los conocimientos y las habilidades de los profesionales que participan en áreas específicas de las empresas. Las certificaciones profesionales son otorgadas por instituciones tanto educativas, organizaciones profesionales, entidades acreditadas, etcétera, etcétera. ¿Qué se busca? Las certificaciones profesionales pueden ayudar, número uno, a mejorar el desarrollo personal, aumentar las oportunidades laborales, desarrollar habilidades específicas, actualizar conocimiento, mejorar lo que tiene que ver con el empleo, diferenciarse y ser competitivo. Yo quiero usar esto para hablar ahora de las certificaciones que encontramos en la Biblia que tiene que atravesar un discípulo de Cristo. No es verdad el mensaje que muchas veces hemos escuchado, yo mismo he predicado diciendo, cuando venís a Cristo todas las cosas están resueltas y ya sos discípulo y sos miembro de la iglesia y cha. No, quiero decirte que lo que el Señor Jesucristo estableció en la palabra es un sistema de acreditaciones para que realmente lleguemos a ser discípulos. Yo lo puse
apagó. Hola, hola. Yo lo puse como si fuesen materias. Miren, algunas materias que tenemos que atravesar los cristianos para llegar a ser verdaderos discípulos de Cristo. Número 1, dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 al 19. Como aquel que os llamó es santo, que dice santo, diga conmigo, santo. Algunos van a entrar al cielo. El que no lo repite, tengo dudas. Diga conmigo, santos. Dice la palabra, Jesús dice, como aquel que os llamó es santo, escuche, porque ahora viene un imperativo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Lo dice la Biblia, no lo inventé yo para este mensaje. Así como aquel que pagó en la cruz, así como aquel que vive en nosotros, así como aquel que preparó para nosotros un lugar en la eternidad junto al Padre, es santo. Sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por lo tanto, como Él es santo, se reclama de los discípulos que seamos santos. Eso implica precio, costo. Ser un discípulo tiene costo. Ser un discípulo tiene que aprender a vivir como Él vivió. De hecho, la palabra dice que, y bueno, enseguida lo voy a mencionar, voy a dejarlo ahí ahora. Santo, en la palabra griega hayo, significa apartado para Dios, seleccionado por Dios, dedicado por Dios y por tanto separado del pecado y las costumbres y tradiciones contradictorias con el Evangelio. Un discípulo con el carácter de Cristo evita hacer algunas cosas, escuche esto, no porque la iglesia se lo prohíbe. Yo nunca me drogué, nunca me emborraché, hice un montón de otras cosas que no están bien, pero uno de mis problemas más serios era que yo me fumaba 50 cigarrillos diarios. 50 cigarrillos diarios. Y yo tenía un amigo que es pastor en Uruguay, me decía, te hace mal, te hace mal. Entonces yo me armé un plan y en 7 meses dejé de fumar. No les voy a contar toda la historia, lo reduzco en esto. En 7 meses dejé de fumar. Y cuando dejé de fumar, uno de mis compañeros en la universidad, yo tenía un compañero que vivía con nosotros de Villa Mercedes, San Luis. Él había trabajado en una distribuidora de cigarrillos, de manera que él iba a San Luis, venía con cantidad tremenda de paquetes de cigarrillos, llegaba y me tiraba 2 paquetes de 20 a todo cigarrillo cada uno, y yo tenía cigarrillo todo el tiempo. El día que yo dejé de fumar, me dijo, ¿qué te lo prohíbe la iglesia? ¿Sabe que muchos dicen, la iglesia te prohíbe fumar, la iglesia te prohíbe tomar vino, la iglesia te prohíbe drogarte, la iglesia te prohíbe ir a... Me acuerdo de alguien que me vino a preguntar si estaba mal ir al teatro. Hermano, quiero decirte esto. A ver, ¿cuántos están acá? Levanten su mano. Quiero decirte, la iglesia no prohíbe nada. ¿Querés emborracharte todos los días? Es tu decisión. Ahora vos me decís, ¿nos va a gustar a nosotros verte borracho? No, vamos a sufrir con vos. Pero la iglesia no te prohíbe, porque lo que la iglesia hace no es prohibir, es proclamarte una salida de aquello que te está esclavizando.
Esto es como aquel chico que un día me dijo, así que si viene un homosexual a la iglesia, ¿lo vas a echar? No, no, no. Lo vamos a amar, lo vamos a contener. Por supuesto, le vamos a predicar el Evangelio de Jesucristo. Y en el Evangelio de Jesucristo está muy bien determinado que es ser hombre, que es ser mujer. No nos vamos a disponer a discutir. Pero nosotros no prohibimos que seas homosexual. No prohibimos que te cases con otro hombre. No prohibimos... Ahora, por supuesto, no me venga a pedir, pastor, como me dijo un periodista del diario Río Negro, si le aparecen dos hombres de la mano y dice, pastor, ¿nos puede dar la bendición? Le voy a decir que no. Por supuesto, al periodista se lo dije de otra manera, aquí en mi oficina. Si vienen dos hombres tomados la mano y le dice, queremos que nos case, ¿qué le va a responder? Y yo vi la trampa enseguida, digo, pues si digo que lo voy a casar, le decía, usted se identifica con esa posición, muy bien, lo aplaudimos. Y si digo que no, decía, usted discrimina. Entonces me miró el periodista y dice, ¿qué haría? Y le dije, cuando llegue el momento voy a ver porque nunca me tocó. Apagaron la cámara y se fueron. Pero nosotros no te lo vamos a prohibir porque es tu decisión. Ahora, yo te voy a hacer saber que la Biblia dice que esa no es la voluntad de Dios y te voy a ayudar a que conozcas a Cristo, porque el que transforma la vida de las personas no son los pastores ni es la iglesia. El que transforma a las personas es Dios, el Señor Jesucristo, y yo estoy llamado como discípulo a vivir y ser un instrumento de transformación como Él fue en este mundo. Esto es lo que quiero que entiendas. Materia número 2. Dice la palabra, el que dice que permanece en Él. Esto es sinónimo de decir, soy un discípulo de Cristo. Así que lo voy a decir de esta manera. El que dice que es discípulo de Cristo debe andar como Él anduvo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que es discípulo de Cristo debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo? Según la palabra. En Hechos 10:38 dice, y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo, haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. ¿Querés que Dios esté con vos? Hacé lo que hizo Jesús, andá como Él anduvo. También dice la palabra, nuestro sumo sacerdote, Hebreos 4:15, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Características de un discípulo de Cristo. Número 3, Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Primera de Tesalonicenses 5:19. Y no apaguéis al Espíritu Santo. Todos conocemos que el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, es el que nos guía, dice la palabra en el Evangelio de Juan, a toda verdad, porque está con nosotros para siempre. Por lo tanto, todo pecado y desobediencia lo entristece o lo apaga, o como dice la traducción del lenguaje actual, nos alejamos de la dependencia del Espíritu Santo. Número 4. Porque no, aquí voy a hablar del dominio propio. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Primera Timoteo 1:7 y luego en 2 de Pedro 5:1, 5 y 6. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, dominio propio. Podría destacar cada una de estas cosas que menciona, pero quise poner el énfasis en el dominio propio porque es una de las cosas que personalmente más me cuesta. Cada vez eso me pasa a mí. Nadie más tiene problema con el dominio propio. ¿Hola? ¿Hola? El que levanta la mano se está identificando conmigo. Quise poner el énfasis en el dominio propio. ¿Sabe por qué? Porque si no tenés todo el conocimiento,
Nadie se da cuenta. En todo caso, se pueden dar cuenta los que profundizan un poco su relación con vos. No todos pueden valorar la profundidad de tu fe. No todos pueden valorar profundamente tus virtudes, pero sí van a ver tu falta de control frente a situaciones difíciles. Así que la palabra dice que al conocimiento, a la fe, a la virtud, hay que agregarle dominio propio. Y después, bueno, dice otra cosa que también tiene que ver con esto, dice al dominio propio, paciencia. Características. El dominio propio es manejar los malos deseos, los arranques irracionales y los impulsos descontrolados. Es decir, una persona que sabe reaccionar adecuadamente y no es dominada ni por la bronca, ni por la ira, ninguna de estas cosas, pero además puede dar una respuesta correcta, orientadora y con autoridad. Eso es tener dominio propio. No me lo digan ahora, pero cuando yo voy a estar en la puerta, todos los que tienen problemas con el dominio propio me lo van a contar allá al final. Número 5, y aquí voy a repetir algo que ya dije. Un discípulo de Cristo guarda permanentemente un profundo respeto por la iglesia. El cuerpo de Cristo, el cuidado del cuerpo de Cristo le interesa a un discípulo, haciendo caso a lo que Pablo dice en Efesios. Yo sé que alguno va a decir, no puedo evitar hablar del cuerpo de Cristo. No, es que no voy a evitarlo jamás. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos una pequeña parte de la gran torta que es el cuerpo de Cristo en esta tierra. Pero en algún lugar de la tierra, si no apareció en otro lugar, tiene que empezar a aparecer una congregación que, entendiendo el valor del cuerpo de Cristo, empieza a comportarse como iglesia de tal manera que honremos a Dios. Cuando Pablo dice, pues por esto digo, estando preso a causa del Señor, les ruego, escuche como lo dice Pablo. Estas no son palabras inocentes, estas son palabras deliberadas, elegidas por Pablo. Les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. ¿Qué es vivir de una manera digna? Es vivir como Dios nos ha ordenado que vivamos. Siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros. Dominio propio. Esfuércense en mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados en una misma esperanza, un mismo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos, por medio de todos y en todos. Este es un profundo respeto por la iglesia de Cristo, de la que Él es la cabeza, y una irrenunciable valoración del proceso y fin que la iglesia tiene, y el propósito y fin que la iglesia tiene en esta tierra. La tierra no necesitaba otra institución a la que se llamara iglesia. La tierra necesitaba un pueblo santo que pueda manifestar el gobierno de Dios en este mundo. Y el Señor Jesucristo y Dios, desde el principio, ya en el Génesis encontramos que el plan de Dios era encontrar a ese pueblo. Y si estás aquí, estás involucrado, como te decías antes, estás involucrado, sos parte del cuerpo de Cristo. La tierra va a empezar a valorar a la iglesia el día que nosotros, los que estamos aquí, cuidemos y reconozcamos el valor que la iglesia tiene en esta tierra. Importante. Estas materias que he mencionado a modo de materia, puede ponerle el título que quiera, no se cursan, no se rinden con un examen oral o escrito. Esto que acabamos de decir no se aprueba en un aula, no te van a dar un certificado. Esto se empieza a ver en la forma que un discípulo vive. Hermano, si estás sentado en esta mañana aquí, te quiero pedir que no dejes de considerar estas cosas. Y cuando salgas de esa puerta y te enfrentes en la calle a las cosas de todos los días, toma la firme decisión de empezar un proceso, si no lo hiciste todavía, de empezar a vivir tu vida de acuerdo a la voluntad de Dios, porque en algún momento
tiene que empezar a manifestarse en nosotros el carácter de aquel que nos ha redimido. Las certificaciones profesionales se reciben en un programa de materia. La certificación de un discípulo con conducta y con una actitud correcta, coherente con el Evangelio. Conclusión. Este año de establecimiento este año necesita, para que la palabra que Dios nos ha dado empiece a dar frutos, este año necesita de esos discípulos que reflejen el carácter de Cristo todos los días. Por la palabra que hemos venido recibiendo todo el tiempo en los años anteriores, se nos ha introducido cada día más adentro en los planes eternos de Dios. El más adentro en los planes del Padre significa estar preparados para conocer mayores cosas y por lo tanto ser protagonistas de mayores responsabilidades. Por favor, voy a repetir esto último que digo. El más adentro, el ir más adentro en comprender y en meternos en los planes de Dios, tiene que ver con que vamos a ser protagonistas de cosas que no hemos visto, de cosas mayores que todavía no han ocurrido. Pero precisamente eso nos lleva a ser mayores responsables o responsables mayores o ser mucho más responsables de lo que nosotros administramos desde la palabra de Dios con la guía del Espíritu Santo. Somos cada día más responsables. Es decir, si llegado el final de año no tenemos testimonios de lo que se ha establecido, hermanos, yo no voy a culpar a los pastores, a los líderes, hermano, yo soy responsable del establecimiento de la palabra de Dios. La gente, las personas, creen más por lo que ven en nosotros que por lo que escuchan de nosotros. Por eso, respondemos responsablemente a lo que Dios nos está hablando este año acerca del establecimiento, que yo estoy convencido de esto, nos sorprenderá la cantidad de personas que llegarán buscando a Cristo. Esta mañana hemos tenido algunas charlas con algunos hermanos y hemos empezado a ver y a sentir cómo la gente busca a Dios desesperadamente. Y aunque no los vemos siempre los domingos acá, la gente te encuentra en la calle y te anda buscando para que le hables del Dios que nos ha transformado a nosotros. Lo vamos a ver. El templo va a quedar chico, pero no porque nos importa tener una iglesia grande que no entre en el templo, sino porque quiero decir, en la medida que nosotros entendamos lo que es el establecimiento de lo que Dios nos está mandando establecer, la gente, por el Espíritu Santo, nos va a buscar. Gracias por lo amén. Yo lo creo. Si usted no lo cree, yo estoy cumpliendo con la responsabilidad de anunciárselo. Hermano, sé y viví como un discípulo que refleja el carácter de Cristo de manera personal, en la familia, en el empleo, donde quiera que tengas que mover. Termino diciendo esto. Con Virginia participamos del campamento de los jóvenes en San Rafael. Me acusaron de cobarde porque no hice rafting. Se van a dar cuenta delante del Señor. Porque nadie me preguntó por qué no fui. Algunos andaban diciendo porque no les gusta el agua. Yo me baño todos los días. Tengo que cuidarme muchísimo de no darme golpes y cosas por el estilo por una cuestión de salud. Después me dijeron, podías haber ido tranquilo. Bueno, no lo hice. Pero el rafting fue una anécdota. Terminado el campamento, se los transmití a los chicos. ¿Dónde están los jóvenes que fueron al campamento? Los que están acá, pónganse de pie. Pónganse de pie porque quiero que la iglesia los vea. Háganlo ahora. Bueno, estos son unos pocos. Quiero decirles, hermanos, yo sentí en ese campamento que si lo que los chicos vivieron allí y recibieron allí se hace evidente en la vida diaria, tenemos un potencial extraordinario para que la presencia de Dios se manifieste en hechos concretos a través de esta juventud que Dios nos ha dado. Así que les quiero pedir, cuidemos a nuestros jóvenes, honremos a Dios
y vivamos conforme al carácter de Cristo. Vivamos conforme al carácter de Cristo.